Un buen día a la profesora María Isabel, al profesor Daniel, a la profesora Marta, espero que se encuentre muy bien. Mi nombre es John Steven Archila Rodríguez del grado 11B. Este es mi trabajo de recuperación del área de español. Bueno, para iniciar la exposición, iniciaré hablando sobre las emociones. ¿Y qué son las emociones? Las emociones son reacciones psicofisiológicas que representan métodos de adaptación a ciertos estímulos de individuos cuando perciben un lugar, una persona, un recuerdo o un suceso importante. Bueno, voy a hablar sobre los tipos de emociones que son los siguientes. Alegría, que la alegría es un sentimiento placentero ante un deseo, una persona o algo. Un ejemplo sería el yo haber estudiado toda una semana para un examen y al final pasarlo. Es como ese placer que me da el haber logrado lo que yo quería. Otra emoción sería el miedo, que es la pérdida de algo o está asociado con la pérdida de algo real o imaginario. Un ejemplo muy común sería la pérdida de un ser querido, es como ese vacío que queda ahí adentro, esa nostalgia. El siguiente sería el miedo. El miedo es como la inseguridad anticipada ante un peligro real o imaginario. Lo podemos ver cuando un animal, una serpiente o algo, nosotros la vemos y como que no nos acercamos a ellos porque sentimos que nos va a hacer daño. Otra emoción sería la ira, que es cuando no se nos dan las cosas. Y voy a tomar otra vez el ejemplo del examen. Y es que, por ejemplo, el haber estudiado tal vez toda una semana y llegar al parcial y no pasarlo. Esto pues me daría mucha impotencia y rabia porque no logré lo que quería. Eh, Otra emoción sería el asco o el desagrado. Más que todo se puede mirar en la comida, tal vez cuando me sirven algo que no me gusta y yo digo, no, eso no me gusta, no lo voy a comer o algo. Es ese sentimiento, esa emoción. Eh, Otro sería la sorpresa. Y un ejemplo muy claro sería el día de mi cumpleaños, tal vez yo estar trabajando, entrenando, estudiando y llegar a mi casa y que de repente todos mis amigos estén y me den esa bienvenida. Bueno, seguiré hablando sobre los sentimientos. ¿Y qué es un sentimiento? Un sentimiento es el producto de una emoción. Y bueno, ¿cuál es la diferencia entre estos dos? Entre la emoción y el sentimiento. La diferencia es que, por ejemplo, una emoción se da de forma repentina y van y vienen. En cambio, el sentimiento queda guardado ahí, tanto en la mente como en el cuerpo. Otro sería que las emociones se dan de forma inconsciente, no se dan de repente, así como así. Y el sentimiento no, porque el sentimiento siempre tiene que intervenir la conciencia. Bueno, ahora hablaré sobre el video de la resonancia, profe. Y, profe, en lo que me enfoqué o entendí del video es que cada persona, cada uno de nosotros tiene un campo de energía y que gracias a esa energía podemos tal vez conectar con otras personas, como también puede suceder todo lo contrario. O sea, en resumidas cuentas, sentir buenas o malas vibras sin ni siquiera conocer a esta persona. También que lo que nosotros transmitimos es lo que recibimos. O sea que si nosotros transmitimos miedo, recibiremos miedo. Si transmitimos alegría, vamos a recibir alegría. Y así sucesivamente pasaría con el miedo, con la ira y todas las demás emociones. Y también, profe, me quedó una frase que me gustó mucho, que es que así como siembres, cosecharás. Profe, voy a terminar hablando sobre el cerebro adolescente. Bueno, profe, nosotros los adolescentes siempre tenemos la tendencia a estar con iguales. Eso se refiere a que nosotros siempre buscamos para relacionarnos, tener relaciones sociales eh, a personas de nuestra misma edad. También que nosotros siempre buscamos novedad, siempre buscamos lo nuevo, pero cabe recordar que esto siempre va a tener un beneficio o un riesgo.
Bueno, profe, para empezar a entender mejor el cerebro adolescente voy a explicar un poco sobre su estructura. Voy a iniciar con la amígdala. La amígdala en esta etapa de la adolescencia empieza a madurar de más, a crecer de más, al igual que lo hace el núcleo accumbens. Bueno, y debido a esto, estas son controladas por la corteza frontal, pero la corteza frontal apenas se llega a madurar a los 30 años. Eso significa que en el periodo desde que nacemos hasta los 30 años esta permanece inmadura. Entonces la diferencia es que la amígdala y el núcleo accumbens en este periodo de adolescencia empieza a crecer más, mientras que la corteza, sin un control de la corteza frontal no crece. Bueno, y algunas funciones de la corteza frontal son la motivación, toma de decisiones, la libre elección, el comprender mi mundo y el mundo de los demás, también la empatía, el juicio, eh, la planificación hacia un futuro. Pero cabe recordar que todas estas funciones en el periodo de la adolescencia están inmaduras, se, apenas se llegan a mostrar cuando cumplimos los 30 años según los estudios. Bueno, la función de la amígdala es la exageración. Y es que, por ejemplo, nosotros los adolescentes, cuando un fulanito, un amigo mío me dice, por ejemplo, Archila, esa camisa está muy fea, entonces yo lo exagero y de una vez, no, ¿cómo así? Me tengo que ir a cambiar mi camisa o algo. En cambio, no va a pasar lo mismo si yo le digo eso al profesor Daniel. Si yo le digo, Dani, esa camisa le queda muy fea. Entonces él va a decir, pues a mí no me interesa su opinión, si a mí me gusta, pues me gusta y listo. Tal vez esa es la diferencia y la madurez. En el núcleo accumbens lo que busca es el placer, el satisfacer necesidades. Y aquí es donde se encuentra la dopamina. Es cuando, por ejemplo, que yo tengo hambre, entonces el núcleo accumbens empieza a ver, no, tiene que comer, tiene que comer. Lo mismo pasa cuando tenemos sed. Esta región empieza a funcionar de más debido a que busca la necesidad de satisfacer ese deseo. Eh, También hablaré sobre las consecuencias que tiene la privación del sueño en la adolescencia, y es que es la depresión, el, el riesgo de obesidad, los accidentes somnolientos y la deficiencia académica, baja el rendimiento académico. También decir que la música en los adolescentes ayuda a liberar dopamina, al igual que al escuchar la voz de nuestros padres o nuestros amigos de la misma edad. Bueno, profe, quería agradecerles y espero les haya gustado el video.